Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Espíritu Santo guía, orienta, enseña y direcciona en la palabra, en la dirección y conocimiento de las Escrituras. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigos. Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, nos oriente y nos direccione a través de la palabra para que podamos ser testigos del reino de los cielos en esta tierra, en su conocimiento, en su palabra, en su verdad, en su propósito, en su llamado, en su voluntad. Amado Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Ven, entra, amado Espíritu Santo, toma el control, orienta, direcciona, enseña, forma, renueva, restaura, dulce Espíritu Santo. Te invitamos, entra a las redes sociales, a los medios de comunicación. Entra, amado Espíritu Santo, a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Amado Espíritu Santo, entra a la mente, al corazón, a los pensamientos, al carácter, los sentimientos, los pensamientos, los sentimientos, el carácter, las palabras, la voluntad. Renueva, restaura cada persona, amado dulce Espíritu Santo, que a medida que se va dando la palabra, seas tú hablando, que seas tú renovando, que seas restaurando cada uno de las áreas de su vida y su corazón. Amado Espíritu Santo, te pido que tú tomes el control, te pido que tú entres, tú coloques el querer como el hacer para tu palabra, tu propósito, tu llamado, tu voluntad en cada una de las personas que nos ven en este momento. Amado Espíritu Santo, dales entendimiento, dales conocimiento, dales revelación a través de la palabra. También oro, Espíritu Santo, colócales amor por la palabra, dales amor por la palabra para que ellos busquen el conocimiento, el entendimiento a la luz de las Escrituras. Amado Espíritu Santo, hoy te presentamos los salmistas, presentamos su vida, sus corazones, sus metas, sueños, anhelos, deseos, necesidades. Oramos, Espíritu Santo, sácalos y llévalos al plan perfecto que tú has asignado para sus vidas. Úsalos para tu gloria, para tu honra, en tu entendimiento, en tu conocimiento, en tu discernimiento, en tu revelación, en tu palabra, tu verdad. Tu palabra es verdad, que tu palabra sea revelada a su vida, a sus corazones en todo momento y en todo lugar, pero que también dales entendimiento en alabanza, en adoración, en glorificar, en exaltar, en bendecir tu bendito y poderoso nombre. Quiero que usted entre en este tiempo de alabanza, adoración, conéctese con la alabanza, conéctese con la adoración, ya que en Juan 4:24 dice que los verdaderos adoradores lo adoran a Él en espíritu y en verdad. Pídale al Espíritu Santo que nos enseñe, nos guíe a adorarlo en espíritu y en verdad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, enséñanos. Amado Espíritu Santo, llénanos. Amado Espíritu Santo, renuévanos. Amado Espíritu Santo, transfórmanos. Amado Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, que tu presencia nos embriague, que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos sature, que tu presencia rebose a través de nuestras vidas. Entramos en este tiempo, alabanza, adoración, glorifícalo, exáltelo, bendígalo, adórelo, ámalo y bendígalo, y le aseguro que el Señor obrará a través de su vida a favor suyo. Entramos en este tiempo, alabanza, adoración, ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí con todos y cada uno de ustedes, con cada familia, con cada hogar. Como dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Bueno, todos y cada uno de nosotros estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Por eso lo invito a que no acepte ninguna distracción. No sé cómo le haya tocado esta semana o qué situaciones le haya tocado enfrentar, pero como dice esa canción de Sarai, suelte todas sus cargas, suelte toda su disposición, todo lo que pase al Señor. Señor, te bendecimos solamente a ti. Es difícil, a veces no se entiende, me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo, yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende, me conoces más
más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis frenos, suelto mis deseos. Amén, suelta todo. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis planes. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto todo el control en ti, Señor, y toma todo lo mejor, porque tú tienes planes mayores que los míos, Señor, y por eso te bendigo. Por eso te adoro, porque tú estás en medio de esta adoración, en medio de esta canción. Estás obrando en cada casa, obrando en cada familia. Por eso te bendecimos, Señor, solamente a ti. Bueno, iglesia, y les invito para que nos acompañe a este tiempo de alabanza y de adoración. Y quiero que me acompañen a Proverbios 28:18. Y dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y vemos cómo la palabra desde un principio nos muestra, así como dice esta canción, profetizaré. Sin profecía nos desenfrenamos. Sin esa palabra que sale de nuestra boca, Señor, con una santidad, con plenitud, con conocimiento de la palabra, hay un desorden. No hay dirección sabia si no hay de eso. Espíritu de Dios, hoy te pedimos para que seas tú tomando el control en nuestros dirigentes, para que seas tú tomando el control del gobierno de esta nación, Señor, para que ellos sean llevando palabras de sabiduría, palabra de conocimiento, para que sea tu presencia, Señor, llevando esa profetización, para que se lleven a cabo todos los planes que tú tienes para esta nación, para que haya un orden en medio de todo lo que está pasando, Señor poderoso. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que obres con poder, con misericordia, y trae vida a esos huesos secos que hay en esta nación. Trae vida a todos y cada uno de los de la iglesia que se han dormido, que no han hecho lo que tienen que hacer. Señor, manifiéstate en medio de todos y cada uno de nosotros, Padre. Llévanos al cumplimiento del plan perfecto que tú tienes ya estipulado para cada uno de nosotros, que somos tu iglesia. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria,
Tú te estás manifestando, Señor, en cada uno de los lugares, Padre poderoso. Obra, Espíritu de Dios, obra, Yeshua HaMashiach, en este tiempo. Quiero que nos acompañen a cantar esta canción. Vamos a cantarle: tú que diste vida a huesos secos. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar, se moverá tu gloria, hoy fluye, consume y pudre el yugo, tu gloria, hoy fluye, consume y pudre el yugo, Así es, Espíritu de Dios, te pedimos que con la sangre de Cristo pudras todo el yugo que nos está atando al pasado, Señor. Vamos a repetirlo. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré en este lugar, se moverá. Amén. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, Esa gloria del Dios Todopoderoso entra hoy para pudrir el yugo en Colombia, en Bogotá, en esta nación. Espíritu de Dios, manifiéstate con poder, Señor, limpiando, quitando todo ese yugo opresor que ha podido entrar por las puertas que se han abierto, Señor. Manifiéstate, Espíritu poderoso del Señor. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo, trae vida a este lugar. Créalo. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, Espíritu Santo, tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, Créalo. tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo,
uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Vamos, cántalo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Así es, Cristo Jesús, porque no hay un nombre como el tuyo. Él es el nombre sobre todo nombre, el que lo llena todo en todo. Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor. Le damos la gloria y la honra a Dios Todopoderoso para que se manifieste en cada lugar, en cada espacio donde nos están escuchando. Espíritu de Dios, entra por las ondas radiales y manifiéstate, Señor. Hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Señor, porque tú te estás manifestando, Señor, para romper todo el yugo opresor que hay en esta nación, en nuestras vidas, nuestras familias. Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor. Gracias te damos, glorioso Salvador. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, es toda potestad. Quiero que miremos qué significa toda potestad. En cuanto a la palabra de Dios, en la Biblia encontramos que enfatiza la potestad soberana de Dios sobre todo el universo y sobre cada ser humano en esta tierra. También la potestad fue otorgada, asignada a Jesús, el cual fue investido de toda potestad por Dios y por lo tanto puede ejercerla sobre todas las cosas. Pero el Señor Jesucristo también asignó la potestad a sus discípulos, ya que el Señor otorgó la potestad a los apóstoles y a otros discípulos para realizar milagros, prodigios y señales. En cuanto a la potestad, también el Señor la asignó a quienes hacemos la obra de Dios. Pero en cuanto a potestad es poder, autoridad, facultad y capacidad que nos da el Señor. Pero quiero que miremos a la luz de las Escrituras que nos habla el Señor acorde a la potestad. Vamos al libro de Mateo capítulo 18, vamos a mirar del verso 17 al 20. Mateo 28, 17 al 20. Dice, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Encontramos que el Señor
es el dueño y dominio sobre toda majestad, potestad y dominio sobre la tierra, Dios. Pero como el Señor Jesucristo, a raíz de la obra perfecta que hizo a través de la cruz del Calvario, dice la palabra que él se sentó a la diestra de Dios Padre, pero que también el Señor le asignó la potestad al Señor Jesucristo, en el cual tiene dominio sobre todo lo que el Señor ya le entregó, y un dominio también sobre la humanidad. Y ese dominio el Señor lo tomó, pero también lo asignó a sus discípulos, en el cual el Señor se lo asignó a cada uno de sus discípulos que vienen a hacer la obra. A Jesús toda potestad le fue dada por el Padre. Y de igual manera Jesús nos otorga a usted y a mí ese mismo poder, el cual fue confiado desde lo alto por el Señor, en el cual nos da para que usted y yo echemos fuera demonios, sanar enfermos y pediríamos todo en su nombre. En el nombre del Señor Jesucristo es que está toda potestad. Y este poder le fue confiado al Señor a través del Padre y le fue otorgado por la obediencia, en la cual el Señor se la confiere y le proporciona el poder y autoridad, ya que no hay cosa creada en la cual el Señor no tenga potestad, ya que todo está sobre su dominio y señorío. Lo mismo le confiere, lo traslada a sus discípulos y estos lo transmiten a los nuevos creyentes que vienen a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces el Señor quiere que usted y yo usemos esa potestad que nos ha dado y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted siempre nos escuchará hablar en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quien nos confiere esa potestad a usted y a mí, precisamente para llevar su palabra, llevar el evangelio, como lo dice aquí el Señor Jesús a través de Mateo 28. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es llevar el mensaje, llevar la palabra, llevar el conocimiento que el Señor ha venido formándonos a través suyo y a través mío en la palabra, en el conocimiento y la dirección del Espíritu Santo, poder ganar a otros para Cristo, pero con el conocimiento, el entendimiento, pero también en la sabiduría del Espíritu Santo, poder ganar a otros, poder llevar a otros a los pies de Cristo. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esas cosas que el Señor Jesús formó a sus discípulos en estos 3 años y medio que estuvo en la tierra, que formó a los discípulos, lo que el Señor les enseñó, instruyó, formó, direccionó a través de la palabra. Pero también ellos, como veían al Señor Jesús que hacía milagros, prodigios, señales, echaba fuera demonios y cómo era usado sobrenaturalmente el Señor con el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Y como ya en Hechos encontramos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ese mover sobrenatural que lo dice en Hechos 1:8. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice que fueron testigos donde ellos iban en el poder del Espíritu Santo y esa nos lo otorgó a cada uno de nosotros, ese poder, esa potestad en la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo buscamos el entendimiento, el conocimiento a la luz de las Escrituras para ser usados para llevar su evangelio, y viene el Espíritu Santo y nos acompaña con milagros, con prodigios, con señales donde quiera que vayamos, y es la manifestación gloriosa de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Por eso la potestad, por eso el tema hoy es toda potestad, y toda potestad fue dada directamente a Jesús. Jesús se la pasó a sus discípulos y de sus discípulos venía a cada uno de nosotros que hacemos la obra del Señor, y es como usted y yo queremos hacer la obra de Dios, pero también como buscamos que el Espíritu Santo nos use de una manera sobrenatural. Es disposición, se entrega. Encontramos que los discípulos se dispusieron a ser enseñados, a ser instruidos, a ser formados, a ser direccionados por el Señor. Pero ya después en Hechos encontramos que ya no estaba el Señor, pero cómo viene el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles y cómo son usados de una manera sobrenatural. Encontramos a Pedro. Pedro, un hombre que era inconstante, inestable, inseguro. Dice que su nombre era prácticamente como la caña, cierto que no era estable, pero ya después cuando el Señor le cambia el nombre porque se llamaba Simón y le pone Pedro, que Pedro es firme, es roca, y dice que esta roca es una firme. Encontramos en Hechos capítulo 2 cómo se levanta con ese de nuevo, ese poder a predicar de la palabra. Dice que se convirtieron más de 3,000 personas a Cristo en ese día que predicó Pedro, y fue por el mover del Espíritu Santo, pero también una asignación que le entregó el Señor Jesús, la potestad para llevar la palabra, el evangelio en la dirección del Espíritu Santo. Y es como el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, ya que este poder le fue confiado al Señor a través del Padre, pero cómo lo confiere también a sus discípulos, pero también lo confiere a cada uno de nosotros. Pero será
que sí lo estamos usando? ¿Será que sí entendemos que esa potestad nos fue asignada a cada uno de nosotros, pero precisamente para hacer la obra en el nombre de Jesús de Nazaret? No es en mis fuerzas, no es en mi voluntad, no es en mis conocimientos, no es en mis estrategias, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, miremos Juan capítulo 14, verso 12. Juan 14, 12, mire la respuesta que nos da el Señor. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tremendo. Cuando yo leo esta palabra quedo impactado, porque es una palabra en la cual haremos cosas aún mayores, pero mayores de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Milagros, prodigios, señales. Dice que le habló a la tempestad se calmó, pero le habló a los vientos también. El Señor Jesús echó fuera demonios, le habló a la enfermedad. Cómo el Señor nos quiere usar aún cosas mayores, y es esa potestad que el Señor ha asignado para nosotros, que hacemos la obra del Señor en el poder del Espíritu Santo. Y aquí nos lo refiere el Señor, que ya como hijos, cuando reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero también reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, automáticamente entramos a ser hijos de Dios. Pero el mismo Señor lo dice, que somos coherederos juntamente con Cristo, que prácticamente nos nombra como hermanos de Cristo Jesús. O sea, nos da una asignación sobrenatural que podemos ejercerla en esta tierra, en la cual usted y yo lo debemos ejercer y comprender, pero también aplicarlo acorde a lo que nos enseña las Escrituras. Y es como usted y yo debemos manejarnos, pero también dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que cada vez que usted y yo entremos a buscar la palabra, su conocimiento, su entendimiento, pedirle al Espíritu Santo revelación, entendimiento, discernimiento, pero también cómo hablar la palabra de Dios, porque encontramos que los apóstoles hablaban la palabra con denuedo, pero era en el poder del Espíritu Santo, no era en su conocimiento, no era en su entendimiento, era en la dirección del Espíritu Santo. Miremos lo que nos habla Pablo en el libro de Juan. Quiero que me perdone, el libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, vamos a leer el capítulo 2 del 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire que acá Pablo hace una descripción de Jesucristo. ¿Quién era Jesús? Pero él dice acá: el cual, siendo en forma de Dios, era el mismo Dios que vino sobre la tierra, ¿cierto? Que vino a la tierra. Él dice que el no tuvo cosa que aferrarse de pronto a su dominio, su majestad, su señorío. No, él no miró a qué aferrarse. Pero ¿cuántas personas el Señor busca para que hagan la obra, pero se aferran a sus cosas materiales, su casa, su familia, sus muebles, sus enseres, sus propiedades? El Señor ni siquiera miró eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, e igual a usted y a mí. Vino, dice la palabra, que el Señor le tenía un vestido para que viniera a habitar en esta tierra, un cuerpo como el suyo y como el mío, pero también dice hecho siervo, tomando forma de siervo. Y prácticamente un siervo es domesticado, un siervo es manejable, enseñable, es una persona formable, ese siervo. Y el Señor era eso. Jesús era un hombre enseñable y moldeable por el Padre. Dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántas veces usted y yo nos humillamos ante un jefe, ante una persona, porque recibimos algo de esa persona? Nos humillamos, pero no vamos delante de la presencia del Señor y nos humillamos ante el que tiene la potestad y el dominio sobre nuestras vidas, Jesucristo. Ahí donde debemos de realmente humillarnos usted y yo, venir a la presencia del Señor, despojarnos de nuestra humanidad y rendirnos delante de Él. Eso hizo el Señor Jesucristo. Dice que se despojó de todo lo que tenía Él. No tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como el Señor Jesús fue obediente. Esa es una enseñanza que nos da el Señor, teniendo dominio sobre toda potestad, ¿cierto? Pero cómo viene y se humilla delante del Padre, pero también cómo acepta el sacrificio que el Señor le manda a Él, pero también cómo lo acepta y lo toma. Dice: siendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, porque dice que lo sentó a la diestra de Dios Padre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
tiene dominio sobre todo. Sobre todo tiene dominio. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y nosotros debemos confesar que es en el nombre de Jesucristo que tenemos potestad y dominio a través del nombre de Él. Y que a través de Él podemos echar fuera demonios. Que a través de nuestro Señor Jesucristo podemos hacer milagros, prodigios y señales. Porque el Señor nos dio ese poder, esa autoridad a usted y a mí cuando somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y lo que el Señor quiere hablarnos, quiere usarnos a usted y a mí. Ya que ese dominio ya el Señor lo tiene, pero también nos lo confirió a cada uno de nosotros y siempre y cuando usted y yo lo aceptamos y lo obedecemos en Cristo Jesús. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Juan 1:12. Vamos al libro de Juan capítulo 1 verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo, si creemos en el nombre de Jesucristo, si creemos que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es el unigénito de Dios, que es el Hijo de Dios, y creemos que es nuestro Salvador, ya somos hijos de Dios, ya tenemos una ciudadanía celestial, pero también tenemos un dominio que es en Cristo Jesús, y esa potestad el Señor nos la da a usted y a mí para usarla para la gloria de Dios en Cristo Jesús, ya que la misma autoridad que el Padre entregó a sus discípulos, que le entregó a Jesús, dice Jesús a sus discípulos, esa potestad de dominio también la tenemos sobre el enemigo, y la tenemos sobre el enemigo es porque es la palabra que está bajo nuestros pies, y es en el nombre de Jesús de Nazaret que este dominio lo tenemos, pero también no tiene poder sobre nuestras vidas, esa potestad de los demonios también. Vamos a Lucas 10:19 que nos dice el Señor. Vamos a Lucas capítulo 10 verso 19. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y todo, sobre toda fuerza al enemigo y nada os dañará. Mire que el Señor dice acá que nos da toda potestad a usted y a mí por ser hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús, toda serpiente, todo demonio que se haya querido levantar en su casa, en su familia, usted y yo tenemos el poder, la potestad, el dominio de nuestro Señor Jesucristo, que no tienen poder sobre nuestra autoridad, sobre nuestra vida, sobre nuestro gobierno, sobre nuestra nación, porque el Señor nos dio ese dominio, esa potestad a usted y a mí como hijos de Dios. Por eso aquí lo dice el Señor, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo nada os dañará. Que ha dominado su vida, que ha dominado su casa, que ha dominado su matrimonio, que ha dominado su familia, de pronto una enfermedad, una división, contiendas, chismes, mentiras, manipulación, engaño, traición, falsedad, que lo ha dominado, que usted no ha podido ser libre. Está la palabra para usted, aquí lo dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo y nada os dañará. Mire que lo mejor de todo es que los podemos echar fuera en el nombre de Jesús, pero dice que nada nos dañará. O sea, no nos podrán tocar a usted y a mí siempre y cuando andamos acorde a las Escrituras, en santidad, en obediencia, en cumplir los mandamientos, en cumplir la palabra de Dios, en buscar su presencia, en vivir acorde a las Escrituras. El Señor nos usará de una manera sobrenatural. Y el enemigo, ¿qué tiene que hacer? Lo que pasó en Mateo 4, que habla que el Señor salía 40 días de ayuno y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Pero como el diablo lo tentó al Señor, pero no pudo, tuvo que huir ante la potestad y el dominio, el poder de nuestro Señor Jesucristo. No tenía dominio a él, tuvo que apartarse de ahí. Y si lo hizo con el Señor Jesús, lo hará con usted y conmigo. Tendrá que huir, tendrá que apartarse. ¿Pero por qué? El Señor Jesús, dice la palabra, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No había ningún argumento en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el diablo no tenía poder sobre él. El diablo no podría hacer nada contra Jesús, porque el Señor ya tenía el dominio y la potestad sobre todo, y el diablo lo único que tenía que hacer era huir. Y eso es lo que tiene que hacer el enemigo a través de nuestras vidas, huir. Él no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas, ya que el Señor nos dio ese poder, esa autoridad, ya que ninguna autoridad del enemigo tiene poder sobre los hijos de Dios, ya que el Señor nos dio esa potestad para vencer al enemigo. Y nos ha permitido también vivir también y sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo, lugares de honor, lugares de privilegio, pero también lugares de autoridad. Es como cuando usted tiene un cargo en una empresa y usted lo asignan para una función más alta dentro de la empresa. Entonces usted tiene dominio sobre tales personas, tiene dominio sobre ese cargo, ese que le entregan en esa empresa. ¿Cuánto mayor dominio, autoridad y potestad tendremos en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Ya nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales juntamente con
con Cristo, porque Él nos dio esa autoridad a usted y a mí, y usted y yo debemos ejercerla. Pero ¿cuántas personas no lo hacen? Le tienen miedo al enemigo, le tienen miedo, porque es que yo no sé qué me pueda pasar, porque es que quién sabe puede hacer con mi esposa, qué puede hacer con mi esposo, qué va a hacer con mi hijo. No, yo mejor me quedo quieto. No, ya aquí tenemos la palabra, y si usted y yo cumplimos la palabra, el enemigo, ¿qué tiene que hacer? Huir. Dice que donde llegaba el Señor, los mismos demonios temblaban al ver a nuestro Señor Jesucristo. Él muchas veces no hablaba, pero solamente el sentir la presencia del Señor en ese lugar, temblaban. Yo le pido al Señor y le clamo que así sea donde vayamos usted y yo, que el infierno tiemble. Tendrá que temblar en el nombre de Jesús, porque vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a nuestro conocimiento, no vamos a nuestra voluntad, no vamos a nuestras fuerzas. Vamos en la potestad de nuestro Señor Jesucristo, y el infierno temblará donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos, y se lo declaro en el nombre de Jesús. Ya como hijos de Dios debemos reconocer qué es Cristo, quién es para usted Cristo, qué es lo que usted ha recibido de Cristo, qué le ha transmitido el Señor a usted, qué tiene entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios acorde a lo que el Señor le quiere enseñar a usted. Pero qué posibilidad tenemos usted y yo de ser llenos del Espíritu Santo, porque he hablado con personas que van a la iglesia y yo sentí la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y dónde está? Lo dejó en la iglesia, ¿cierto? Allá en el encuentro lo dejó, en el bautizo lo dejó. Venga, y no se supone que tiene que estar con usted en todo momento. Otra persona me decía, yo ando con el Espíritu Santo. Sí, ¿y porque es vulgar? Porque es mentiroso, porque es fornicario, porque no se ha casado. Sí, el Espíritu Santo habita ahí. No me diga, la palabra de Dios dice que Él es santo. Y si el Señor es santo, Él no habita en tinieblas. Entonces, ¿qué hace usted diciendo que anda con el Espíritu Santo? Otra persona me decía, es que el Espíritu Santo me habló. Sí, el Espíritu Santo habita en casa de contienda, de división, de peleas. Ay, no habita el Espíritu Santo. ¿Quién habita en esa casa? Entonces muchas veces nosotros hablamos cosas por hablar, porque es que el pastor habló y dijo allá, porque tal persona dijo. ¿Qué le dijo la palabra? ¿Qué le habla la palabra de Dios? Encontramos que el Señor Jesucristo nunca habló nada por su propia cuenta. Dice que Él siempre habló las palabras del Padre. Siempre hablaba lo que el Señor le decía. Por eso se apartaba a ciertos lugares a hablar con el Padre, a orar. ¿Y por qué no lo hacemos para que el Señor nos use de una manera sobrenatural? Que donde usted y yo pisemos, tiemble ese lugar, porque es la misma presencia de Dios obrando a través de su vida y mi vida. Eso es lo que clamo, le pido todos los días al Señor, que donde vayamos sea el mismo Espíritu de Dios manifestándose de una manera sobrenatural. Dice que Pedro, donde iba, la sola sombra sanaba. Dice que sacaban las camas a la calle, donde quiera que pasaba Pedro, y que solamente él pasaba y la sola sombra sanaba a todos los enfermos por donde quiera que él iba. ¿Usted cree que el Señor no lo puede hacer con usted y conmigo? Si Él le dio esa potestad a sus discípulos, si nos la dio a nosotros que somos discípulos de Cristo, no nos podrá usar de igual o de mayor manera. Acuérdense que estábamos leyendo Juan 14:12, que mayores cosas hará a los que creen en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo creemos en Cristo Jesús, mayores cosas veremos que Él hará a través de nuestras vidas si usted y yo nos disponemos. Por eso mire lo que es cuando el Señor Jesús se fue, pero lo encontramos. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Y lo dice en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que cuando una persona, por eso es que le hablaba que esa persona dice que recibió la llanura del Espíritu Santo en la iglesia, que le recibió pero la dejó allá porque no cumplió lo que dice la palabra. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo. Pero también dice que seremos testigos del Espíritu Santo, milagros, prodigios, señales, donde quiera que vayamos. Pero también nos dice que en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, donde el Señor nos lleve, seremos testimonios del reino de Dios en esta tierra, en la potestad de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso, si recibimos poder a través del Espíritu Santo, ¿por qué no lo ejercemos? Porque no, todo el mundo, muchas personas dicen, yo vivo lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué pide usted el Espíritu Santo? ¿Para qué tiene el Espíritu Santo? Si es que el Señor nos quiere usar para ser testigos del reino de los cielos en esta tierra, ya que es a través del Espíritu Santo que usted y yo recibimos ese poder, y ese poder viene directamente de Cristo. Y el Señor quiere que lo recibamos y lo experimentemos, pero que también lo manifestemos a otros, el poder del Espíritu Santo. Que cuando vayamos, pase como Pedro, el poder del Espíritu Santo se manifestaba en él por donde quiera que iba. No tenía necesidad de ni siquiera decir nada ni hablar nada. Era el Espíritu Santo que se movía a través de él.
de una manera sobrenatural. Y eso el Señor quiere hacerlo en este tiempo. Quiere usarnos de una manera sobrenatural usted y a mí, si realmente nos disponemos a ser usados como Él quiere. Pero para eso tenemos que morir a nuestro yo. Y nuestro yo es: yo pienso, yo quiero, yo anhelo, yo deseo, voy a viajar, yo voy a comprar, voy a hacer. Ahí no está Dios. Ahí está su yo. Ahí no está el Espíritu Santo. Usted nunca lee la palabra que Jesús dijo: yo voy a hacer, yo quiero hacer, yo voy a comprar, yo voy a traer. Nunca dijo eso el Señor en la palabra. Siempre dijo: vine a hacer la voluntad de mi Padre. Las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino las palabras del que me envió. Ya que como hijos de Dios es que a través de Jesucristo podemos tener y tenemos la autoridad, el poder, el dominio, pero también la influencia para poder echar fuera demonios, pero también para poder llevar la palabra con convicción, firmeza y determinación a otros. Pero ¿qué nos pide el Señor? Primeramente, demostración. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. Miremos Hechos 4, capítulo 5 al 10. Hechos 4, 5 al 10. Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No se preocupe que usted y yo seamos tildados. Y usted en nombre de quien sanó a este, pero usted en nombre de quien echó fuera a un demonio. Así le hablaban a Pedro, le hablaban a los apóstoles, que los estaban diciendo: ¿en nombre de quién? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había sido crucificado, ¿cierto? Pero cómo ellos ya estaban en el poder del Espíritu Santo y cómo predicaban la palabra, cómo Dios usó a Pedro para sanar a una persona enferma, un cojo, un ciego, hablaba la palabra, ¿cierto? Pero cómo el Señor lo usa de una manera sobrenatural y era notorio, una demostración. Todos se dieron cuenta porque este hombre llevaba mucho tiempo en ese estado, pero cuando viene Dios y usa a Pedro para sanar a este hombre, fue notorio a todos como: este no era el que estaba pidiendo plata, este no era el que estaba ciego, este no era el que estaba enfermo. ¿Cómo así que ahora está aquí delante de nosotros sano, sin nada? Y en el nombre de quienes ustedes hicieron esto, criticaban a Pedro y a los apóstoles, pero él dice que les dio toda potestad. La potestad que le dio el Señor Jesucristo a ellos. Y es por eso que el Señor dice en verso 7: y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre que habéis hecho vosotros esto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como el Señor nos quiere usar de una manera sobrenatural. Así como usó a los apóstoles, nos quiere usar a usted y a mí. En el cual nosotros escribamos una historia en el nombre de Jesús y que nuestro nombre esté escrito en el cielo, pero también milagros, prodigios y señales por los cuales fuimos usados en la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor usó a Pedro, puede usarlo a usted, puede usarme a mí. Solamente es que usted y yo nos dispongamos a ser usados para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos que en esta demostración el texto entran en controversia entre sí los escépticos, los cristianos de la época, quienes trataban de establecer las palabras del Señor, pero también la sanidad del cojo se había realizado en el nombre de Jesús, y así poder demostrar su autoridad, dominio y potestad. Por eso les preguntaban: ¿en nombre de qué potestad hacían estos milagros? Ya que ante la pregunta desafiante, los sacerdotes y escribas del entonces incrédulos, no se preocupe que pronto nos rodeen incrédulos pensando: ¿y usted cómo lo hizo? ¿Quién es usted? ¿Usted cómo lo hace? Pero porque miran ellos la humanidad, y ellos veían en la humanidad en Pedro, no veían el poder del Señor que se manifestaba a través de él. Eso es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Por eso ahí en el mismo libro Hechos 4 verso 7 que dice: y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Pero no duda en responder que fue en el nombre de Jesús de Nazaret. Fue una potestad dada por el Señor a sus discípulos para llevar su evangelio, y tal como Pedro estamos llamados a estar investidos del poder del Espíritu Santo y hacer milagros, prodigios y señales. Lloro en el nombre de Jesús.
que todo lo que lo tiene doblegado en su mente, sus emociones, sus pensamientos, es echado fuera en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos dio potestad y dominio. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, usted es libre de toda carga, opresión, angustia, estrés, zozobra, incertidumbre, pesadez, cansancio, enfermedad echada fuera en el nombre de Jesús. Porque tenemos el poder y el dominio en el nombre de Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Por eso mira ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 4, verso 12, que dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos, pero también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es la palabra que el Señor nos quiere usar a usted y a mí. Dice que nos quiere usar de una manera sobrenatural. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tendremos la eternidad en Cristo Jesús. Somos salvos, nos reconoce automáticamente el Padre. El Padre nos reconoce a través de Jesucristo. Y como a través de Jesucristo ya entramos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos acceso ya al Padre. Por eso aquí encontramos que entendiendo que a ninguno otro hay salvación, es en el nombre de Jesús de Nazaret, en el cual usted y yo debemos obrar, hablar, actuar, ejecutar. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo usted es libre hoy de todo argumento del enemigo. Amén. Y el hombre puede ser salvo y es a través de Jesucristo. Ahora vamos nuevamente al libro de Lucas. Miremos Lucas capítulo 14. Miremos del 21 al 23. Lucas 14 del 21 al 23. Dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Llevarlos a la casa, que sean salvos. ¿Cuántos andan perdidos en sus emociones, sus frustraciones, sus anarquías, sus rebeliones, sus iniquidades, sus pecados, sus mentiras, sus manipulaciones que los tiene atados el enemigo? Pero acá el Señor manda, fórzalos a entrar. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo estamos obligados a llevar el evangelio, a llevar la palabra, pero que también el Espíritu Santo nos dé el denuedo para traer a esas personas para Cristo Jesús. Pero hoy le hablo a esas personas que están mirando esta prédica, le hablo a esas personas que el Señor los ha venido llamando. Espíritu Santo, abre el entendimiento, abre los ojos del entendimiento, que ellos puedan entender. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, toda ceguera espiritual sale y se va al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y viene claridad a la mente, al corazón, y vienen a los caminos del Señor a partir de ahora. Y los forzo a entrar a partir de ahora mismo a los caminos del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra función es movernos y salir y evangelizar, guiados en el Espíritu Santo, pero también en su poder, en su autoridad, tal cual como lo hizo el Señor con los discípulos. Eso lo encontramos en el libro de Hechos. El mover del Espíritu Santo, Pablo habla, dice que era guiado por el Espíritu Santo, que había momentos en que el Espíritu Santo no le permitía ir a determinado lugar. Encontramos en una parte la palabra que le dice a Pablo que le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a Asia. Pero cómo se dejaba guiar y orientar y direccionar por el Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. No es que vengo aquí a hacer tal cosa. ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo mandó a hacer eso? Y muchas van porque es que yo ya conozco al Señor, pero ni siquiera le han pedido una palabra al Señor, ni siquiera le piden al Espíritu Santo que los oriente, los enseñe, los direccione, pero que también los use para la gloria del Señor. Entonces no podemos movernos en nuestra voluntad. Los apóstoles no lo hicieron en sus emociones. Dice que lo hacían en el mover del Espíritu Santo. Por eso encontramos el libro de Hechos. Vamos a 2 de Corintios. Miremos lo que nos habla la palabra en 2 Corintios 5:17. Es lo que dice aquí la palabra. 2 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted y yo somos discípulos de Cristo Jesús, si andamos en los caminos del Señor, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya no ando en mis deseos, mis pasiones, en mis sentimientos, en la lujuria, la inmoralidad.
ya las cosas viejas pasaron. Dice que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en los apóstoles, en el libro de Hechos. Para ellos todas las cosas viejas pasaron porque empezaron una nueva vida en Cristo Jesús, en el plan que el Señor tenía para cada uno de ellos. Solamente en Cristo Jesús se puede llegar a ser una nueva criatura, pero también podemos entrar, desligarnos de nuestro pasado. Usted no puede ser una persona crispeta, que va a la iglesia cuando quiere, va a la oración cuando quiere, ora cuando quiere, ayuna cuando quiere, ora cuando quiere, lee la palabra cuando quiere. No, aquí la palabra de Dios dice que debemos ser determinados para Cristo Jesús, no andar como que sí, como que no, ya que la palabra de Dios dice que en el sí y en el amén. No hay cambio, no hay ni para allá ni para acá. Ahora vamos al versículo al libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 8. Miremos 28 al 34. Mateo 8, 28 al 34. Mateo capítulo 8, 28 al 34. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire que si el diablo nos tenía exhibidos cuando andábamos en el mundo, nos exhibían borracheras, lujurias, inmoralidades sexuales, pecados, mentiras, nos exhibía ya en Cristo Jesús, el diablo sabe. Así como cuando llegó el Señor Jesucristo a este lugar, dice que llegó a este lugar, a la tierra de los Gadarenos, lo reconocieron. Pero lo que más me impacta es que dice que lo reconocieron, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué le quiero ahora entender? Como el Señor nos da potestad a usted y a mí para echar fuera demonios, para que en el nombre de Jesús seamos sanos, sanar a otros enfermos, el enemigo lo sabe. Y cuando llegamos a determinado lugar, Él lo sabe. Por eso cuando estaba orando y diciéndole al Señor que cuando lleguemos el infierno temblará, sí, aquí está hablándolo. Prácticamente aquí el infierno tembló apenas llegó el Señor Jesucristo a la ciudad de los Gadarenos. Temblaron y ellos lo reconocieron. Pero lo que más me llama la atención es cómo lo reconocieron y decían, Jesús, Hijo de Dios. Pero también sabía que iba a hacer el Señor Jesús, echarlos fuera de sus cuerpos. Permítanos ir a los cerdos. Y el Señor se lo permitió que fueran los cerdos, ¿cierto? Mire que ahí no encontramos al Señor haciendo guerra y peleando con esos demonios que se van fuera, que salen de aquí. Se los permitió. O sea, ¿cómo era la santidad que vivía el Señor Jesucristo? Que los mismos demonios temblaron, sabían para dónde tenían que irse. Y le oro y le pido al Señor que así el Señor nos use usted de mí. Y eso lo encontramos con Pedro, lo que le decía. Que Pedro, donde quiera que iba, los enfermos los sacaban a las calles y eran sanados. Pero no hacía nada, no imponía manos, no oraba por ellos, solo la sola sombra de Pedro. Tal cual aquí sucedía con el Señor Jesucristo. La sola presencia, los demonios templaban, ¿cierto? Pero como el Señor les permitió ir al hato de los cerdos, dice que se fueron a un despeñadero y perecieron todos. Dice que había más de 2,000 cerdos. ¿Cuántos demonios tenía ese gadareno? ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado? Pero ¿cómo no entendió esa población? Por eso es que usted y yo debemos entender esa parte. Si algunos no entienden, ¿cómo así que echó fuera un demonio? ¿Cómo así que esa persona estaba endemoniada? Dice acá, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿No entendieron? ¿Cómo había un hombre endemoniado? Dice que lo tenían amarrados con cadenas, pero que aún las cadenas no lo podían sujetar y que ese hombre vivía prácticamente en un cementerio, el endemoniado gadareno. ¿Cierto? Pero ya el Señor lo hizo libre ese hombre, pero los del entorno no lo entendieron. Por eso no nos preocupemos si algunos no entiendan cuando el Señor nos use para hacer libres a alguna persona.
Ya que en Cristo Jesús, usted y yo somos de bendición donde quiera que vayamos. Que la tierra donde el Señor nos lleve es el lugar donde el Señor nos va a llevar a darle libertad a los cautivos. Ya que los endemoniados que estaban en el lugar donde el Señor fue, eso no entendieron lo que estaba sucediendo. Pero el Señor solamente entendió que a medida que Él llegaba a ese lugar, ellos que tenían que hacer, huir de ese lugar. Así mismo nosotros, si perseveramos en santidad, en buscar a diario su conocimiento, pero también en disponernos para ser usados por el Espíritu Santo, viene el Señor y nos usa y nos lleva de lo natural a lo sobrenatural. Pero es vivir en lo sobrenatural, porque Jesús en esta tierra vivió en lo sobrenatural, vivió en el reino. Para Él era natural. Para los que estábamos los que estaban en este mundo, sobrenatural. Y muchos nos ven a usted y a mí que vivimos en lo sobrenatural, pero si vivimos en el reino, vivimos en lo natural. Y lo natural es vivir en la potestad del dominio de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos ha dado Él. Miremos lo que nos dice el libro de Marcos. Vamos a mirar el libro de Marcos, capítulo 1. Miremos del 23 al 27. Marcos 1, 23 al 27. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con qué autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Eso sucederá con usted y conmigo. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad habla eso? ¿Pero quién lo mandó? ¿Quién le dice que haga esto? Eso decían de Jesús, ¿cierto? Pero como el Señor le dice, calla, enmudece y sal. No se puso a discutir con el demonio, ¿cierto? Entonces dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios lo reconocían. Y en el nombre de Jesús, los demonios nos reconocen a usted y a mí. Pero en el nombre de Jesús, los echamos fuera en el nombre de Cristo. Ya que el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Pero mire lo que habla como lo que pasó con los gadarenos. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Porque en ese tiempo no se veía eso. Que alguien echara fuera demonios, que sanara enfermos, no se veía. Por eso donde el Señor nos va a llevar, muchos se asombrarán. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con qué autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Esos espíritus inmundos nos obedecen a usted y a mí en el nombre de Jesús, porque no vamos a nuestra propia autoridad. Ya que este suceso, el Señor revelándose a sus discípulos, pero también a quienes los seguían, así como sucedió con el Señor en el tiempo de los gadarenos, también sucedió en este tiempo en el cual le demostraba que era en su nombre que podían hacer libres a otras personas. Y lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Quiero que me acompañe a 1 Corintios. 1 Corintios 2, 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire que Pablo habla de la potestad y el dominio que Dios le había dado para echar fuera demonios. Pero como Pablo no se jacta que él era conocedor, que él era un hombre teólogo, conocedor de la palabra, dice que él no fue en demostración de su conocimiento, de su poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que él enseña a sus discípulos. Y es lo que usted y yo hemos de entender, que no es en mi conocimiento, no es en mis habilidades, no es en mis estrategias, no es porque yo soy el más ungido del Señor, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia, palabra, sabiduría, porque a usted lo ponen rear con palabras y eso como que lo halagan y usted entiende, uy, qué hombre, como conoce, ¿cierto? Pero ¿cómo es el testimonio? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo hablaba de Jesucristo, no hablaba nada de él. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque él no quería hacerlo en su humanidad, sino en el poder del Espíritu de Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por eso hoy le pido y le clamo, le pido al Señor que
que usted vaya en el poder del Espíritu Santo, en la potestad de nuestro Señor Jesucristo, y le aseguro que el Señor lo usará con milagros, prodigios y señales. Ya que Pablo nos da ese ejemplo, ese testimonio de cómo el Señor lo quería usar de una manera sobrenatural y lo pudo demostrar por el poder del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe al libro de Lucas. Miremos Lucas capítulo 10 y vamos a mirar del 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cómo es importante esta palabra? El Señor nos puede usar a usted y a mí de una manera sobrenatural, ¿cierto? Echar fuera demonios, en discernimiento, en entendimiento, en revelación de la palabra, pero también en la potestad de nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, lo que dice acá la palabra. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Cada día debemos orar, clamar que nuestro nombre, el de nuestros familiares, estén escritos en el reino de los cielos. ¿Que el Señor nos puede usar de lo natural a lo sobrenatural en esta tierra? Sí, porque el Señor solamente está buscando personas dispuestas para ser usados como sus vasos de honra en sus manos. Por eso hoy quiero orar por esas personas que de pronto han conocido el poder del Señor. El Señor se ha manifestado a través de sus vidas, han sido usados para echar fuera a otras personas, echar fuera demonios de otras personas, pero se volvieron al mundo. Yo le oro, le clamo, le pido al Señor, tráelos, Señor, a tus caminos, Señor. Clamo, Señor, por cada una de esas personas y dales convencimiento, dales convicción de pecados, de justicia y de juicio y tráelos a tus caminos, Señor. Que ellos vuelvan a tus caminos, Señor, y que tú los uses para tu gloria y para tu honra, Señor. Espíritu Santo, obra en cada uno de ellos. Espíritu Santo, redargúyelos día y noche, día y noche, día y noche. No los dejes en paz, amado Espíritu Santo, y que ellos vuelvan a tus caminos. Clamamos y lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar en un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con palabra, un hombre conocedor de la palabra, pero también un hombre entendido en los tiempos, un hombre entendido en las escrituras, en el cual el Señor le ha hablado sobre la potestad de la que el Señor le ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también en la dirección del Espíritu Santo para esas personas que todavía no entienden, que todavía como que están y no están. Van a la iglesia, reciben el conocimiento, la revelación, pero van al mundo y siguen en el mundo sin tener en cuenta que el Señor los quiere usar es en el mundo, no en la iglesia. Hoy le oro y le pido al Señor que lo use de una manera sobrenatural a este siervo de Dios en esta palabra para estas personas, pero también en la ofrenda que el Señor le dé claridad y entendimiento para quienes todavía como que divagan en la ofrenda para el Señor. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Ya viene este siervo de Dios con la palabra de la ofrenda. No se vaya, que también esa palabra es para usted. Bueno, le damos gracias al Señor una vez más por esa palabra acerca de cómo el Señor nos lleva a tener autoridad, a ser empoderados, acerca de esa potestad. Miren que hay algo muy importante y es que esa autoridad es enfocada en la oración hacia las naciones de la tierra, hacia lo que debemos pedir por otros lugares, por otras naciones, por otros pueblos. Recuerde que la iglesia en Cristo es una sola y que a nivel mundial hay persecución, a nivel mundial hay señales, hay tiempos y debemos orar como uno solo. Vamos a cantar esta canción que es Sana Nuestra Tierra de Marcos Witt. Invito para que ahí donde usted está le pida al Señor y deje que el Señor use su vida para orar por otros. Así es, Señor. Te damos gracias, amado Dios. Vengo a ti. Santifícame, Señor. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti.
Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Así es, Señor, te damos gracias porque su palabra dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo me convertiré a ellos y oiré su voz. Vengo a ti, venme, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Bueno, iglesia, y continuamos con este tiempo de alabanza y de adoración, y quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 103, versículo 1 y el 2, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y vamos a cantar esta canción que se llama Mientras viva, porque mientras estemos vivos, mientras respiremos el aliento de vida que Dios nos ha dado en esta tierra, tenemos que alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a recordar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que a través de la cruz es que lo hemos conocido, a través de ese sacrificio es que podemos decir que estamos vivos. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me dice tu vida, yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me dice tu vida, yo volví a nacer. Y
y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Gracias te damos, Cristo Jesús, porque tú nos has, Señor, libertado, Espíritu de Dios, nos has dado vida a través de tu muerte, Señor Dios Todopoderoso. Hoy te damos gloria y honra, amado Yeshua Hamasiach, porque tu presencia, Señor, nos ha llenado de vida, Señor, esa vida en abundancia, Padre, como lo dices en tu palabra, Señor, que has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor Dios Todopoderoso. Por eso hoy te cantamos, te glorificamos a ti, Espíritu de Dios. Manifiéstate, Señor, sobre nosotros y sobre las vidas de los que nos están oyendo. Los invito para que estén conectados porque ya viene la palabra de la ofrenda. Buenas, iglesia, ¿cómo están? Vamos a reflexionar un poquito más sobre esa potestad que es dada al Señor Jesús. Ya como el pastor lo explicó ampliamente, nos dio mucha base bíblica sobre ese punto, sobre la potestad, la autoridad que recibe nuestro Señor Jesucristo, dada por el Padre, por su sacrificio y toda su obra, el tiempo que estuvo en la tierra. Pero vamos a ver Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 23. Y vamos a ver un poquito más allá de la autoridad dada a Jesús, a quien la otorgó. Aunque también, como lo dije anteriormente, el pastor ya tocó esos puntos. Pero vamos a ver un poquito detallado esto. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí está hablando del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oído acá, porque así como cuando Jesús resucitó y fue llevado a lugares celestiales, cuando nosotros los que creemos, cuando lo recibimos en nuestro corazón y empezamos a buscar una vida siguiendo los pasos de Jesús, también heredamos esos lugares celestiales. También el Padre ha preparado lugares celestiales para todos los que creemos, para todos los que somos hijos de Dios. Entonces seguimos leyendo. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, vamos a repasar estos tres últimos versículos, 21, 22 y 23. Ya vimos que Jesús recibió un lugar preeminente de autoridad en el reino del Padre. Ahora vemos cómo cuando nosotros lo aceptamos, cuando somos hijos de Dios, vamos en esa semejanza de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros también lo hacemos de manera espiritual, cuando morimos al pecado, cuando morimos a la vieja naturaleza y renacemos en la nueva, es en la identidad del Padre la que tomamos por Jesús. Entonces, ahí es donde vemos el nuevo nacimiento. Ahí es donde podemos ver cómo
cuando morimos al pecado, al viejo hombre, a la vieja naturaleza, entramos a recibir la promesa de los lugares celestiales. Entonces tenemos un lugar asignado cuando ya entramos en esta legalidad en el mundo espiritual, delante del Padre. A ver, esa autoridad, esos lugares dados legalmente, nos llevan a ¿qué? Versículo 21, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así como Jesús recibió esa autoridad. ¿Por qué? Por la legalidad que Él cumplió durante toda su vida terrenal. Dice la palabra, nos enseña la palabra de la Biblia que Él no pecó, siendo 100% hombre, 100% Dios, pero no pecó. Entonces, esto nos lleva a ¿qué? A que Él mantuvo su santidad. Se despojó de su divinidad para venir a la tierra a enseñarnos a nosotros cómo llevar el proceso para llegar a la santidad. Ahora, de acuerdo a esto, se nos pide la santidad, alejarnos del pecado, morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza, para entrar en esa búsqueda y obtención de la santidad, así como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos lo habla el siguiente capítulo, Filipenses versículo 1. Por eso tenemos que morir para resucitar, para tener esa vida en Jesús. Y así como Él lo obtuvo, nosotros también lo obtenemos por Él, la autoridad. Cuando estamos en la legalidad, en el ámbito espiritual, entramos a recibir esa autoridad dada primero por el Padre a Jesús y luego de Jesús a nosotros. Volvemos a leer versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces la autoridad dada a Jesús, que después es transmitida a su iglesia, es sobre todo lo espiritual, sobre todo el ámbito espiritual. Y lo volvemos a leer. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces esa autoridad dada por el Padre a Jesús y de Jesús a su iglesia es sobre todo, sobre toda la creación, tanto física como espiritual. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este es el punto importante, porque si Jesús da esa autoridad, ese poder que fue dado por el Padre a su iglesia, ¿por qué nosotros no lo ejercemos? ¿Por qué ustedes, líderes, pastores que me están viendo y están escuchando, por qué no ejercemos esa autoridad? Si vemos la vida de Jesús, ¿en qué autoridad se movió Él? En la autoridad para echar demonios, demonios de enfermedad, demonios generacionales, demonios de ruina, demonios de todo tipo. Y como lo hablaba el pastor en su prédica, y ahí nos muestra la evidencia en la palabra de cómo Jesús hablaba y los demonios obedecían inmediatamente. Porque si tenemos la autoridad delegada por el Padre a Jesús y de Jesús a la iglesia, y si nosotros somos miembros de la iglesia, ¿por qué no ejercemos esa misma autoridad? ¿Por qué nuestra palabra no tiene ese mismo poder? Y el punto ¿cuál es? Lo que les hablaba hace un momento, la legalidad en el mundo espiritual. Esa legalidad que Jesús nos enseña a través de los evangelios y de toda la palabra de Dios es la que nosotros debemos alcanzar. Por eso es que el Padre nos pide ser santos como Él es santo. Y así lo hizo Jesús. Este es el punto. ¿Para qué? Para que el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la plenitud de Jesús, Él la quiere derramar sobre su iglesia. Y la plenitud está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo hablamos. Primero el Padre le otorga a su Hijo, pero el Hijo es resucitado por el Espíritu Santo. Pero todo lo que el Hijo recibe lo entrega a su iglesia. ¿Por qué nosotros no ejercemos ese mismo poder, esa misma autoridad? ¿Por qué declaramos palabra y no sucede nada? ¿Por qué oramos y los demonios no obedecen, no se sujetan? Entonces yo los invito a que reflexionemos sobre este fragmento de la palabra y veamos, hagamos una introspección. ¿Realmente estoy yo en esa legalidad espiritual?
No pensemos, como religiosamente se nos enseña, que el mundo físico es totalmente aparte del espiritual. No, señor. El mundo espiritual es antes del físico y todo lo que yo mueva en el espiritual se mueve en el físico. Se ve reflejado totalmente en el mundo físico. Entonces, si yo tengo la autoridad, la legalidad espiritual, la legalidad en ese mundo espiritual, ¿cómo? Cuando yo me alejo del pecado, cuando yo diezmo. Habrá muchas personas que digan que el diezmo no es para este tiempo, que no es legal. Piensen lo que quieran. A mí la Biblia me enseña es esto. Y esto es lo que yo enseño. Entonces, cuando yo estoy en la legalidad espiritual, cumpliendo los mandamientos del Señor, obviamente sabemos que no somos perfectos y que el único que lo cumplió a cabalidad fue Jesús. Pero si nosotros tratamos de dar lo máximo que podemos como seres humanos imperfectos, podemos alcanzar cierto grado. Cuando cumplimos con los diezmos, las ofrendas, cuando lo hacemos de corazón, como lo enseña la palabra, cuando lo hacemos, tratamos de, en todos los ámbitos de nuestra vida, alejarnos del pecado, alejarnos de todo lo que nos separa de la relación íntima con el Señor. Es ahí donde empezamos a entrar en la legalidad. Y es ahí donde empezamos a ver cómo nuestra palabra empieza a tener peso en el mundo espiritual. Y es ahí cuando empezamos a ver cómo, sí, muchas veces sucede que todo se nos empeora en el mundo físico. Se pueden empeorar las finanzas, las relaciones familiares, las relaciones laborales, los negocios, todo. Pero, ¿qué es lo que más importa? Que en el mundo espiritual, si nosotros perseveramos en esa legalidad, en esa santidad, ahí vamos a obtener ganancias, riquezas. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo todo lo que Jesús dejó a su iglesia. Y bueno, yo no sé ustedes qué pensarán, pero para mí personalmente es más enriquecedor que yo pueda orar y los demonios se sujeten y salgan y las enfermedades sean sanadas, a tener dinero, a tener la estabilidad que el mundo vende como la felicidad. No sé ustedes qué piensen, pero yo pienso esto y lo he vivido y lo sigo viviendo y persevero por seguir viviéndolo aún mayormente. Los invito a que reflexionen sobre esto y que si realmente somos parte de la iglesia, nos movamos como esa iglesia que acabamos de leer. Una iglesia que se mueve en el poder y la autoridad de Jesús. Y si Jesús hizo milagros, si Jesús se movió con tanto poder sobre la tierra, ¿por qué nosotros no podemos alcanzar por lo menos una pequeña parte? Los invito para que hagan una introspección, miren cuáles son los puntos débiles en cada una de las áreas de sus vidas y empiecen a tomar las acciones correctivas, empiecen a tomar las decisiones de raíz, de fondo, para que todo empiece a cambiar. Y claro, podemos ver de pronto que en el inicio las cosas físicamente se nos voltean, se nos empeoran, pero si perseveramos, dice el libro de Santiago, que el enemigo tiene que huir. Entonces, si estamos sujetos a Dios, si estamos sometidos a su palabra, a sus leyes, a su reino, el enemigo huye, pero solo depende de la perseverancia que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, una vez más, los invito que busquen el contenido que hay en las redes, todas las prédicas, los devocionales que están publicados en las páginas oficiales de la iglesia. Y no se olviden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.